vivo ya. Vamos a esperar que avise. ¡Viva Biden! No te expliques. ¿Estamos? Es que no No, falta el aviso, ¿no? Sí, es que no ha dado el Ah, aviso. pero está grabando entonces. Está grabando, pero sin Ya, aviso. ahora sí. Ahí sí. Buenos días, estimados amigos de Rincón Patrimonial Chileno. Y hoy estamos nuevamente con un invitado muy especial, un investigador que ha dado la vida en muchos temas, llamado Juan Guillermo Aguilera, conocido en varios lugares de Chile y Argentina. Gracias. Así y aquí al lado justamente nos encontramos con Catalina, ustedes ya la conocen. Tenemos a varios conectados ya y seguramente van a haber preguntas, así que las mejores preguntas también se las vamos a hacer a don Juan Guillermo Aguilera. Bien, gracias. Este programa debería durar transmisión de 1 hora, quizás más, quizás menos. Todo eso depende del celular, pero No hay problema. estas son entrevistas abiertas. Por lo tanto, la primera pregunta Sí. que se viene a don Juan Guillermo Aguilera: ¿cuáles son sus inicios en la investigación? La verdad que eso se pierde en el tiempo y ahí estoy contra el prejuicio de algunos investigadores que dicen que las personas que leen sobre ciencia ficción e historietas después inventan en el terreno de investigación ufológica. Porque gracias a esas historietas, cómics o como quieran llamarle, más enciclopedias y todo lo demás, me abrieron la posibilidad de relacionar temas, lo que aplico después en la ufología. Eso no quiere decir que en el momento de investigar un caso yo vaya con prejuicios de decir que esto lo sacó de tal revista y como leyó ciertos cómics, el testimonio queda invalidado. No sé si quieren hacerme alguna otra pregunta, pero el origen es muy simple porque comencé con esas revistas, después escuchando un programa de radio de Fabio Serpa en el año 73, que justamente por casualidad le estaba vendiendo una revista, el número 3 de Cuarta Dimensión, que tenía los moáis de la isla de Pascua. Y la ilustración daba a entender como que se había hundido el continente de Mu en el Pacífico y que los moáis tenían algo que ver con eso, cosa que después con el tiempo fui ampliando a todo lo que es las islas de Nanmadol y el misterio de la Polinesia. Así que esos fueron mis comienzos. Don Juan Guillermo, cuéntenos cuál es su relación con las investigaciones de los casos OVNI. ¿Hay alguno que le haya llamado más la atención que otro y por qué? La verdad que no hay un caso mejor que otro, porque un caso que parece insignificante por la escasez de datos, después cuando uno va hilando fino, porque un caso nunca muere, y hay que hacer reinvestigación, de reinvestigación, de reinvestigación, y van apareciendo nuevos testigos, como lo que pasó con lo que insisto tanto, que son los cazadores de los cerros de Conchalí o el cerro Chajarillas. En el grupo OVNI Chile que hice en Facebook, de repente de la nada, después de que eso se investigó en el año 95 por la gente de OVNI Chile y por Jorge Anfrus, aparece en 2021 el testimonio de una persona que tuvo experiencias en ese cerro. ¿Qué es específicamente lo que hay en ese cerro, en los cerros de Conchalí? Para que la gente entienda. Claro, bueno, es un caso despreciado por muchos ufólogos nacionales porque ellos vieron cazadores de conejos. No es que no lo hayan investigado, sino que estuvieron en un lugar clave en la noche cuando aparecían estos señores y vieron que eran unos caballeros que andaban en sus vehículos 4x4 con poderosos focos, con escopetas y hacían disparos. Y al otro día encontraban los casquillos de la escopeta, entonces llegaron a la conclusión de que efectivamente eran cazadores de conejos. Y ahí se despreció para siempre y no lo fueron a investigar más. Pero aparecieron extraños, no es como crop cycle, sino que apareció una figura como de un cáliz o un triángulo invertido, que es lo que fue a investigar Aquiles Castillo, Ernesto Giró y el mismo policía o periodista policial que escribió el libro Los Seres de Luz. Consultando con Jorge Anfrun cuando estaba vivo, tu misma pregunta, de qué pasaba en esos cerros, él me dijo, Aguilera, porque hablaba así, Aguilera, ahí había un tambo de los indios, en un lugar sagrado. Bueno, es una versión. La otra versión yo llevé a una contactada que entró en trance en ese lugar
y dijo, aquí hay una base intraterrena. Y vienen porque hay una niña en un condominio por ahí cerca que les interesa particularmente. Pero son una serie de casualidades y conjeturas, en realidad no sabemos. Y justamente estábamos hablando sobre las batallas de estos dioses o semidioses extraterrestres que siguen hasta la fecha. Y fíjate que todos estos cambios que se han producido en Chile no han nacido de la nada, es todo un proceso. Y en ese tiempo, que estaba el programa de Patricio Varela todavía, él hablaba de otro grupo de seres que bajaban en el Cerro San Cristóbal, que le decían los ojos de gato, y que se introducían también en Santiago. Entonces yo lucubro, pienso, elaboro una hipótesis que a lo mejor no tiene nada que ver, que eran dos grupos en pugna en un momento en particular en que Chile, por diferentes potencias y por sistemas, estaba siendo utilizado como un laboratorio social. De aquí salieron las FP, el libre mercado salvaje, aunque no hablemos de política, pero fue lo que estaba en pugna contra el marxismo de otro lado y otras cosas que desconocemos. Pero fíjense que estos ojos de gato desembarcaban justamente cerca de lo que era la embajada de Estados Unidos. Se iban por para el allá lado, arriba. claro, por Providencia, por el lugar ese de la pirámide, que también es bastante misterioso. Entonces tenemos dos grupos de supuestos extraterrestres, los ojos de gato por el lado del Cerro San Cristóbal, y estos cazadores tipo Cocún, como les llamo yo, porque este señor que escribió el libro decía que eran seres de luz que de repente se iban mimetizando y tomaban la forma de cazadores de conejos. Y eso fue. ¿Hay algún otro caso semejante en su misterio o en las características geográficas del sector al que usted nos habla de Conchalí? Bueno, una vez hubo un incendio en un cerro de Huechuraba para el lado de Recoleta, donde había una antena de celular. Fueron a investigar Jorge Anfrons y otros y encontraron que la huella era bastante extraña, que no podía atribuirse, como dicen los escépticos siempre, de que en esos sectores van los drogadictos a drogarse, prenden fuego y ahí se arman los incendios. De hecho, en el Cerro Chajarillas era un lugar de reunión de gente que se drogaba en los canales de regadío, pero eso no quita de que sucedan otras cosas. Entonces tenemos ese cerro de Huechuraba, que no recuerdo el nombre, por el lado de Recoleta, que estaría como en el medio del Cerro San Cristóbal y del Cerro Chajarillas. Serían como 3 puntos de una línea. Es interesante, una triada. ¿Será entonces que los cerros son una especie de pirámide de poder natural? Claro, eso era lo que decía Jorge Anfrons, que el tambo, que bueno, los aborígenes, tú sabes que estaban en contacto con esta gente del cielo y ellos los instruían sobre el manejo de las fuerzas telúricas, que las utilizaban, como en el caso de los indios chiquillanes del Cerro Licán en San José de Maipo. Estos indiecitos que eran pequeñitos y que los españoles los exterminaron, tenían la fuente de juvencia, que es algo que te interesa particularmente a ti. Y estaba la fuente de juvencia por esos lugares. Es muy particular el tema de las fuentes de la juventud, porque generalmente coinciden con lugares donde hay aguas termales. Y donde hay aguas termales, siempre hay avistamientos. Mira, bueno, nosotros fuimos a Termas de Colina. Ahí hicimos la primera charla ovni de noche, con un frío que te la regala y un viento que nos llevaba a la pantalla. Y di la primera charla sobre entidades alienígenas y la gente estaba muerta de miedo, muerta de frío. Fue terrible, pero estuvimos en esas Termas de Colina, que es un lugar fabuloso. Pero como agregado, ya para otro ítem de la investigación, porque siempre me preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con los ovnis? Bueno, resulta que en la previa a esa gran charla que se hizo en Baños Termas de Colina, nosotros conversamos con el dueño del lugar y nos comentaba algo que está bien oculto y que alguien, tal vez César Parra, pueda confirmar o no quiera meterse en un problema, pero que en Baños Colina lo arrendaban grupos de gente de mucho dinero para hacer aquelarres con brujas. Yeah. Qué interesante. Entonces ahí tenemos 3 temas que se unen: los ovnis, la brujería
y el manejo de las fuerzas telúricas, como las aguas termales y la fuente de la juventud. ¿Por qué se dice juvencia y juventud como que son sinónimos? Yo he encontrado esos dos términos en la mitología española que hace referencia a esas aguas que dan la vida eterna. Hasta ahora no lo he podido averiguar. Es que depende de la época, Claro. cómo nace el término y se va prolongando. Entonces hay escritores que son más románticos y repiten la juvencia, pero los que son más contemporáneos, más, no quiero decirlo, pero digámoslo así, más populares, hablan de juventud. Perfecto. Pero es lo mismo en el fondo. Mira, a mí me molesta mucho el tema friendship, porque es un asunto inventado, tergiversado, comercializado. Hay un muchacho, Cristóbal, que está haciendo un muy buen documental y que lo va a sacar a la luz, y va a ser mi próxima entrevista después de ustedes, según lo que me dijo. Y él me pregunta sobre los verdaderos friendship, que era un grupo en Italia, los amiciani, un término italiano, que significa igual amistad pero en italiano. Ese grupo de gente tuvo contacto con humanos terrestres, le dieron ciertas cosas como presagios o avisos y después se fueron. Y esa cosa llegó aquí al sur y se mezcló con el esoterismo nazi, con Hitler en la Antártida, con sanaciones poderosas de parte de los extraterrestres y nada que ver. Y no hay que irse hacia el sur para tener algo magnífico en relación a estos seres poderosos, porque les mencioné los cerros de Conchalí, el cerro San Cristóbal, tú dijiste algo del cerro Santa Lucía y le agregamos el cerro Licán. ¿Para qué irse al sur si aquí en las inmediaciones de Santiago pasan cosas excepcionales? Don Juan Guillermo, ¿todo junto o todo separado? Esa es una pregunta abierta. Me refiero a extraterrestres por un lado, ovnis por el otro, seres intraterrenos. ¿Todo se debe investigar separado o todo forma un conjunto? Es un conjunto que mucha gente en el curso que tenemos en Facebook, en WhatsApp, no entiende por qué uno plantea una situación o un hecho determinado que aparentemente no tiene nada que ver con los ovnis y resulta que uno empieza a establecer vínculos y terminas con estos extraterrestres y los ovnis. Por lo tanto, es todo junto. Ahora, hablan de intraterrenos, que también se utilizó como propaganda nazi. Pero nadie se acuerda del tema fantástico que presentó la Catalina, que es el tema de las sirenas, los seres intraacuáticos, civilizaciones en lugares muy profundos del mar. A propósito de sirena, hay un cuadro de Diego Gutiérrez, cartógrafo y cosmógrafo español, contratado por la corona justamente para hacer un detallado registro del nuevo continente. Y él, entre las figuras, coloca las sirenas, que eran infantables en esa época y anterior también, pero hay una de ellas que en sus manos tiene un disco. Para algunos lo interpretan como uno de los objetos típicos de las sirenas, que era el peine de oro y el espejo, ya, porque recordemos que en la Edad Media las sirenas se hicieron populares por ser el símbolo de la vanidad y la tentación sexual. Pero este espejo tampoco tiene forma tan de espejo, sino que es más bien de un platillo ovoide, ¿ya? Y ahí es donde surge una teoría muy interesante con respecto a los ovnis, ¿ya? Y a los antiguos dioses acuáticos, que se dice que podrían haber sido extraterrestres que llegaron a dominar, a crear nuevas civilizaciones. Bueno, yo ahí tengo una disidencia con Dani, Kenny Soukalos y toda la gente que trabaja en alienígenas ancestrales del canal History. Yo no creo que ellos hayan venido de un mundo acuático, vaya a saber de dónde. Tengo entendido que hay una hipótesis científica o pseudocientífica de que ciertos pueblos costeros mutaron hacia convertirse en seres acuáticos y que probablemente desarrollaran una supercivilización. La teoría del hombre acuático. Claro, y desarrollaron poderosas civilizaciones que no están atadas
a la mafia del armamentismo y el poder del petróleo. Por lo tanto, pueden haber desarrollado energías limpias y tener sus OSNIs y tener aparte capacidades mentales y espirituales poderosas. Hay que recordar el caso del dios Oanes, que les transmitió cultura a los pueblos de la Mesopotamia antigua. Y ese no vino del espacio, vino del mar. Pero hay seres que vienen de afuera, Sí. Indudablemente. Y Claro. según los mismos relatos mitológicos, escapándonos de, por ejemplo, las sirenas, tenemos a los Ona, a los fueguinos, que ellos dicen en sus leyendas que ellos no son hombres de esta tierra, sino que son hijos de los hombres de las estrellas. Sí. Y de hecho ellos se diferenciaban de las demás comunidades indígenas que había por su estatura. Yo ahí en algunos momentos he compartido algunas fotos, algunas gráficas donde sale un español que apenas les llega a la cintura y cuando les convida un pan ellos la reciben como si fuera una galletita, ¿ya? Y hay otras observaciones más, en el Amazonas también se repite esta misma historia de los gigantes. Hay una diosa incaica prehistórica que también es la orejona, que viene de las estrellas, y ella particularmente es de cuerpo azul, semi-escamado, 4 dedos, ya, y orejona, obviamente. Por eso el nombre. Pero ella viene de las estrellas a exterminar a la raza de los gigantes para darle paso a una nueva civilización, porque los gigantes estaban corrompiendo la tierra. Claro, ahí saltamos al tema de los gigantes y por qué del diluvio y por qué esa otra raza que supuestamente estaba dirigida por el arcángel Uriel salvó a la humanidad con Noé y todos los demás. Pero hay que tener en consideración algo. Daniken, Itzoukalos y Childress y todos los demás, ellos simplifican demasiado la hipótesis extraterrestre y de los antiguos astronautas, porque es mucho más compleja. Aquí hubieron corrientes migratorias. Unos terminaron en África, los Dogon de Sirio B. Otros terminaron en China, que eran los Dropa, de los famosos discos Dropa. Y de ahí todo el asunto de que los chinos dicen que ellos son del Imperio Celestial y muchas cosas más. Con el Emperador Amarillo y todo ese misterio que hay, que son como diferentes compartimientos estancos. Puede ser que hayan escapado algunos porque su planeta se agotó, otros venían huyendo de guerras. Hay diferentes motivos, no es uno solo. En la Tierra es como un centro de migraciones. Llegaron de diferentes lugares y se establecieron en diferentes partes, en la Polinesia, y hasta se agarraron aquí por diferencias, vaya a saber uno de qué tipo. Pero sí se sabe que hay, por ejemplo, algunas especies dominantes que siguen como bajo tabla, como se dice, ocultas, que son las que controlan a las sociedades secretas y el actual sistema que nos gobierna, y que cada tanto hacen ese famoso reseteo, que ahora le echan la culpa a Bitcoin y otras cosas, o la pandemia, a Bill Gates, y ahí nos mezclamos con las conspiraciones. No está tan lejano. O sea, esa gente que nosotros asumimos que está en un planeta lejano o en otras dimensiones, podría estar inmersa aquí en la sociedad terrestre, manipulando a los demás como se les da la gana. Pero no es homogéneo. Hay diferentes intereses, facciones que entran en pugna, guerras secretas, guerras de inteligencia, guerras incluso con poderes psíquicos y mágicos, aunque suene fantasioso. Y hay otras cosas que se relacionan con la ufología que no tienen nada que ver con la ufología, como por ejemplo el supuesto accidente de Roswell o el avistamiento de Kenneth Arnold, que eso te lo doy firmado, eran elementos tomados de la Alemania nazi, de los inventores Horten, de las alas volantes, y que por supuesto estaban desarrollando aparatos para bombardear a la Unión Soviética, las alas volantes. Y también se une con el proyecto Montauk, que lo deja entrever Stranger Things. Y hasta ahí nomás llegó Stranger Things, porque no pueden seguir profundizando. Pero se dice que los que se estrellaron en Roswell era un ala volante con estos niños superpoderosos. Y una periodista que ganó los premios Pulitzer
dice que del lado soviético también estaba haciendo lo mismo Stalin con niños y estos aparatos voladores especiales. Entonces, ¿qué pasó en Roswell? Es lo mismo que les estoy contando de la historia de los extraterrestres que llegaron a la Tierra. Todo un sancocho, como dices tú, un charquicán de extraterrestres. Bueno, en Roswell aparentemente se juntaron los experimentos de los niños rusos con los experimentos de los niños norteamericanos de Montauk, más un ovni extraterrestre. Todo eso dentro de una tormenta eléctrica como jamás hubo en Roswell. Y de ahí quedó, como dicen en Chile, la embarrada. ¿Y por qué? Porque cerquita estaba la base de misiles de White Sands con los Redstone y estaba el batallón 509 de bombarderos nucleares. La tormenta perfecta para una calamidad. Exactamente. Y eso fue Roswell. No lo que dice Stanton Friedman. Es que aquí se estrelló un ovni con cabezones grises. Porque al comienzo, si revisan Roswell, no eran tipología de grises. Como después la inteligencia, la contrainteligencia norteamericana, induce al pueblo norteamericano a esos cabezones grises de ojos grandotes. Que no quiere decir que no existan porque están en las pinturas rupestres de Australia, pero que se utiliza determinada información para tapar otras cosas, eso es distinto. Comparen la información que había de Roswell en los años 50, donde ocurrió, con lo que aparece después con Stanton Friedman en los años 80 y su museo de Roswell. Que les dejó De veras que hay un museo que es atracción turística, pero... Sí, y yo pedí material a ese museo y me mandaron una copia del Roswell Daily Record y me tomé el trabajo de leerlo, porque algunos dicen, tengo un trofeo del Museo de Roswell, pero yo agarré una lupa y empecé a leer el artículo. Y el artículo dice, en la noche de tal fecha ocurrió que el matrimonio dueño de la ferretería tanto vio pasar a muy baja altura sobre su propiedad un disco volador que venía con problemas por la tormenta eléctrica. Entonces tenemos la descripción del ala volante estrellada con los niños por todos lados, los cuerpos que se pusieron en ataúdes pequeños, que era testimonio de la enfermera y diferentes personas del lugar de Roswell. Y tenemos este otro aparato que parece que vino realmente del espacio, a lo mejor para intervenir, y nos salvaron de una guerra nuclear, porque si estaban el elemento de los soviéticos atacando el batallón 509 de bombarderos estratégicos de la USAF, estaba este otro aparatito que vaya a saber, a lo mejor estaba practicando lo mismo, pero para después mandarlo a Rusia de parte de los norteamericanos. Entonces mi hipótesis es que en esa tormenta perfecta intervinieron estos seres que son de arriba y no fue el aparato que se estrelló. A lo mejor ese aparato hizo que se estrellaran los otros que iban a causar ese hecatombe nuclear en la humanidad. Porque aunque no lo creen, a veces nos defienden. Es como lo que ha pasado en la historia de Chile, sobre todo en la región de la Imperial, esa antigua ciudad fundada en 1552. Wow. Me acordé de la fecha. Donde en dos ocasiones españoles, en la primera española se ven enfrentados con los originarios y de los cielos aparecen dos seres especiales, uno que decía no sigan peleando, está haciendo cuenta bien corto, pero el otro asusaba que siguieran peleando, y mientras estaban todos los humanos viendo lo que estaba pasando arriba se pusieron a pelear. Fue una escena muy parecida a la batalla de Nuremberg, que es alrededor de la misma época. Si no me equivoco, el mismo año. Wow. Capaz que haya sido de la misma lucha. La misma lucha, ¿viste? No creo, porque son distintos continentes y distintos cielos. Pero hay una coincidencia ahí. Y después en la Imperial nuevamente están en su fuerte los españoles y los indígenas van a atacarlos, pero de pronto sin lluvia. Ojo, porque en ninguna de las narraciones que yo he buscado mencionan lluvia, pero sí una guerra de truenos y relámpagos en el cielo. Y los originarios, en este caso los mapuches, los araucanos, salieron arrancando. Y a mí me llama mucho la atención porque ellos no arrancan de las cosas de la naturaleza, a no ser que te esté explotando un volcán, ¿cierto?
pero ellos conocen muy bien la naturaleza, saben cuándo va a lanzarse, saben cuándo no, pero de pronto, de la nada, rayos y centella y detienen la batalla. Entonces, cuando usted habla lo de Roswell, diciendo que a lo mejor estaba interviniendo para que no pasara mayores, me acuerdo de estos episodios nacionales del tiempo de la conquista, en donde ocurren situaciones muy similares, Claro. muy semejantes. Y no tienes que descartar los lugares porque a pesar de que hayan ocurrido el mismo año en lugares muy distantes, el tema es que esto es una batalla global, ellos no tienen límites. Entonces te pueden aparecer en Nueva Imperial como en Nuremberg o en otro lugar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para ir aclarando, porque si hay algo, y no vamos a entrar en polémicas para no causar problemas al programa, si hay algo que critico en los ufólogos, no de aquí, sino en general, que ellos crean una expectativa de que van a revelar algo fantástico en la charla X y después reciclan todo lo que ya han juntado durante muchos años y le ponen la guinda de la torta diciendo es que no sabemos, es que es un misterio y lo seguimos investigando. Y no te dan todos estos datos que sí se ha llegado a conclusiones, llama a la especulativa como le gusta a Bravo, el militar ufólogo, que dice de la ufología especulativa. Bueno, sí, claro, hay que especular, pero sobre datos que uno ha investigado. Entonces puedes elaborar conclusiones en lo que se podría utilizar la tecnología reversa. De tales hechos sacas conclusiones, aunque no tengas el documento firmado ante notaría de un extraterrestre que nosotros intervenimos en Roswell. Pero si tú vas comparando la información e imaginando qué puede haber pasado, puede haber sido eso o puede haber sido otra cosa, pero lo más cercano es que hubo una intervención extraterrestre en Roswell para evitar una hecatombe nuclear. Porque no hay que olvidar que las tensiones iban en aumento permanentemente y otra vez nos salvó el pellejo un espía ruso que no quiso delatar a los otros y se armase un tremendo despelote nuclear. Otra vez nos salvó el capitán de un submarino soviético y se le quemó el submarino y aprovechó para evitar una guerra nuclear. O sea, nos hemos salvado gracias a gente muy especial y gracias a estos extraterrestres que cada tanto intervienen. Ahora, ¿qué andaban haciendo por los cerros de Conchalí? Armados, que nunca fueran supervisados ni por carabineros, ni por el ejército, ni por nadie. Entraban como Pancho por su casa y hacían lo que querían. Y yo tengo la casi certeza de que no eran de aquí, porque posterior a una salida grupal, nosotros al otro día, como no pudimos ir con ese grupo que era muy heterogéneo, de niños, mujeres, fuimos al otro día y encontramos una tremenda huella circular de la que salían huellas de vehículo 4x4. Entonces ahí no calza el asunto de los cazadores terrestres. Eso sería. Ahí, ahora que está hablando de Roswell, hay un Roswell chileno, el caso bueno. Paiguano, si no me equivoco. Sí, pero ahí tengo unas pequeñas diferencias. Ya. Porque tú sabes que la ufología se mueve por intereses creados. Vamos a esperar que se vaya el de la moto. Pero un poquitito. Es el delivery que pedimos, la pizza y la coca para no pasar hambre aquí. Es medio raro el delivery, parece Y el perro va detrás. Ya. Entonces continuamos con Paiguano. Sí. Paiguano es el caso estrella de un investigador, Jaime Tamayo, que aunque los principales ufólogos chilenos de la época le dijeron, no Jaimito, ese caso no pertenece a un ovni, sino que pertenece al operativo UNITA que hubo por parte de la Armada de Estados Unidos. Le dieron mucha evidencia de que podía tratarse de esa forma. Sin embargo, como conviene decir que hay un Roswell chileno y cada tanto dar una charla sobre el Roswell chileno, hasta el día de hoy sigue la polémica y otros dicen, no, si yo vi que llegó gente del ejército en camiones y retiraron los restos del ovni. Sí, pero retiraron los restos de un dron que pertenecía a la Armada de Estados Unidos, no a un ovni, un extraterrestre.
Ese es el Roswell chileno, nunca existió. ¿Qué pasa con el ladrillado? Siempre me hablan y me preguntan del el ladrillado. ¿Es o no es tema de la ufología? Bueno, aquí tenemos las ambigüedades que se presentan siempre en la ufología. Primero que nada, expliquemos dónde está el ladrillado, porque no todo el mundo sabe. San Clemente, por ahí por el sur, donde grupos ufológicos hicieron congresos y fueron en caballo, en mula, hasta ver la pista de aterrizaje de los extraterrestres de Von Daniken. Von Daniken, si ese árbol parece una figura extraterrestre, te dice, bueno, eso llegó de las Pléyades en el año 60.000 a.C., pero no se molesta en investigar qué fue lo que pasó. Yo, por esas casualidades del destino, conocí a Juan Castillo, paleontólogo, ufólogo, a veces escéptico, a veces creyente. Tiene esa ambigüedad, porque gracias a Juan Castillo conocimos una foto excepcional de un ovni tipo Saturno que se llama el caso La Bandera, lo que le valió que en el CEFA lo sacaran volando, porque él quiso implementar el tema de las ortotenias, que era un sistema que decía que en determinado lugar apareció una nave madre y de ahí se dispersaban desde una línea principal, que era la línea Babic, otras rutas de ovnis. Eso eran las ortotenias. Y resulta que no calzó con la ruta de los aviones que se presentaban ante los casos que investigaba el CEFA con las ortotenias. Y más encima aparece esta foto del ovni tipo Saturno de La Bandera y chau Juan Castillo del CEFA. Entonces Juan Castillo investigó mucho el caso del enladrillado y descubrió que esas son unas placas que se forman naturalmente por la actividad volcánica que hay cercana al lugar. Pero lo que no quita que eso haya sido como plataforma para que algunos aparatos se posaran en el lugar. Un amigo investigó en San Clemente con gente del lugar y ahí se agrega otro misterio que involucra a los intraterrestres, porque dijo que en cierto lugar, en un determinado momento, durante el gobierno militar, se mandó a investigar actividad interna, por ahí por esos lugares del enladrillado, y vieron que había como una especie de instalaciones secretas. Dicen que se introdujo una patrulla y nunca más volvieron, y nunca más se supo si eso era cierto, pero el rumor empezó a correr por ahí, por la ufología. Ahora, la formación es natural, y hay unas columnas de basalto que un investigador fotografió y que no alcancé después a seguir investigando, que coincidirían perfectamente con la ciudad de Nan Madol. ¿Cuál es esa? En medio del Pacífico, una ciudad que dicen los de Polinesia que lo armaron unos hermanos superpoderosos, semidioses, extraterrestres, y que en una noche agarraron todos esos bloques de basalto y armaron una ciudad. Pompey o Nan Madol. Búsquenlo en internet y se van a dar cuenta que cómo hicieron para trasladar y apilar todas esas pilas de roca durísima para hacer una ciudad. Y hay otra que es submarina, que cada vez que se acercan a videograbar, se les descomponen los drones subacuáticos con poderosas energías. Por lo tanto, a lo mejor toda esta civilización especial que existió en el Pacífico, Lemuria, con restos en Nan Madol o Pompey, podría también unir a Chile en la parte del enladrillado y otros sectores que nadie ha investigado, ni arqueólogos chilenos, ni norteamericanos, ni sudamericanos. Hay muchas cosas de la cordillera chilena que no se han tratado, salvo por un investigador que fue el papá de la Cecilia Boloco. Ah, ya me acordé ya. Que habla no solo de los vikingos en Chile, sino de los egipcios también. Sí, de hecho, cuando estaba hablando de la cordillera me acordé de un caso que se perdió todo y de hecho tatearon la cueva del Tinguiririca, que habían jeroglíficos que decían de que de parte del faraón tanto, habían llegado a estas tierras explorando y quedaron esas inscripciones cuando se descubrieron. Personas de universidades chilenas y universidades extranjeras cortaron la roca
y se llevaron trozos y dejaron muy poco, y después el chileno que había quedado a cargo acá desestimó el caso, que dijo que no, que eso había sido una confusión. Y la cueva no la dejaron abierta tampoco, sino que la sellaron. Ahí tenemos Un gran tema. un gran tema, justamente. Alcancé a investigar algo y resulta que un faraón envió una expedición exploratoria a cargo de un gran mago egipcio que venía a hacer unos rituales aquí. Entonces ese gran mago murió aquí y quedó la tumba, vaya a saber dónde, y nadie lo ha investigado salvo este noble señor, papá de las hermanas Dolor. Mira, esa tú no la sabías, ¿o sí? Pero Aquiles Castillo sí, así que algún día agárrenlo y entrevístenlo. Hay un triángulo de las Bermudas en el Pacífico Sur, en las costas de Chile. Bueno, tengo un amigo, que ya tal vez no es más mi amigo, porque la gente varía mucho en ese concepto de amistad según le convenga o no. Gustavo Fernández, de Argentina, escribió los triángulos del diablo en todo el mundo, una cosa así. El Triángulo del Dragón en China, el Triángulo del Diablo, no me acuerdo dónde, el Triángulo de las Bermudas en las Bahamas, y acá en Chile le hago la pregunta porque yo he escuchado hablar de un triángulo también. Sí, ahora la duda es si hay dos o uno, porque hay desapariciones en el norte y en el sur. Yo he escuchado del norte. Bueno, el del norte sí, te lo confirmo. Y del lado argentino también, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, hubo desapariciones de aviones y justo coincide con actividad ovni, que se supone que ahí en la bahía de San Borondón y otros más hay entradas a bases de estos seres de los ovnis. Lo mismo que hay en California, una tremenda entrada que se mete por debajo de Norteamérica y aparentemente sale por un lago en medio de Estados Unidos, que se supone que lo están usando ahora la fuerza de submarinos norteamericanos para sus prácticas. Mire qué gracioso, tienen la base de submarinos en medio del desierto de Estados Unidos y resulta que después salen por el Pacífico. Se recorren todo Norteamérica. Sí. Una de esas cavernas misteriosas. Claro, y hay algunos que dicen que los submarinos alemanes que venían ya terminados la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero hay una hipótesis, unos rumores que dicen que hay un túnel igual a ese de Norteamérica, pero que cruza de Argentina a Chile, por debajo. Creo que Don escuchaba Juan, a mi papá. Estas entrevistas tienen una parte que es información Ya. y tienen otra que es personal. Ah, bueno. ¿Usted desea que entremos al plano personal? Sí, por supuesto. Usted en algún momento me mostró un dibujo Sí. de una de sus experiencias más increíbles y paranormales. Sí, que algunos dicen que yo invento. Es que en realidad no hay invento cuando es personal, ¿no es cierto? Está en creer o no creer. Claro, La creencia a nosotros nos lleva a un conocimiento superior, que eso es muy importante. qué bueno. Entonces, don Juan, cuéntenos su experiencia con este ser que usted vio cuando era pequeño. Bueno, mira, cuando era pequeño vi un ser de luz, pero yo creo que tú te refieres al caso de antes de venirme a Chile, que yo andaba rotando por aquí y por allá porque ya se había terminado mi fuente de trabajo, Ya. que eran compañías de seguro. Entonces arrendé en lo que sería uno de esos ateliers de los pasajes estos fantásticos que ustedes investigan en Lo Chile, cité. con palmeras en medio y que van todos pintores a vivir ahí. Bueno, arrendé un cuarto y en ese cuarto yo tuve una experiencia con estos famosos grises, que yo tampoco ni me la creo mucho porque sé que la mente produce efectos especiales. Y era realmente impresionante. Si fue real, yo creo que sí, por la intensidad de las emociones y porque me pude mover, no tuve parálisis del sueño ni nada, estaba bien despierto. Y era un enano cabezón, pero con una cabeza tan grande que todavía no lo puedo creer. Y los famosos ojos grises. Pero no hay que olvidar que siempre se experimenta con proyecciones mentales por parte de algunos servicios de inteligencia y psíquicos que pueden implantar cosas que tú crees que ves. Yo lo viví como experiencia real, ahora el que quiera creer o no, bueno, es asunto de él, pero fue muy intenso. Lo que sí les puedo garantizar
que no sentí miedo, no sentí parálisis. Es más, le pedí ayuda a ese ser. No sé por qué. Estaba tan mal a lo mejor que necesitaba creer que esa cosa o ser me iba a ayudar de alguna forma. Y el tema es que resultó, porque las soluciones llegaron. Cada experiencia especial que tengo yo con el tema OVNI marca un punto de inflexión en mi vida en que las cosas mejoran. No es que vaya a una catástrofe o algo así. Por lo tanto, agradecido de este tema. ¿Usted ha sido contactado? Ah, gran tema. Bueno, Es una gran pregunta. sí, el tema es qué es el contacto y qué pretenden estos seres. Porque pareciera que lo mismo de lo que hablamos antes, de que hay diferentes tendencias, y aquí se mezcla también la parte espiritual, por los espíritus burlones, que está en la Biblia, de que se van a aparecer reemplazando a los seres de luz y hacerle creer a la gente cualquier cosa. Bueno, eso se da en el contactismo. Yo no puedo decir que soy un contactado, pero sí que he tenido experiencias como que siento que en determinado momento alguien está pendiente de lo que yo hago y me pone las cosas en las manos. O sea, yo trabajé para Serpa, para Las Heras, estuve con Romaniuk, estuve con Ariel Ciro Rieti, con los principales, y acá llego a Chile y que me encuentro de pura casualidad por alguien que vende revistas en la calle. Encuentro a OVNI Chile, conozco a Ernesto Giró, Aquiles Castillo, Carlos Muñoz, y vivo la época de oro de la ufología chilena. Me invitan a la Radio Portales, estoy con Patricio Varela, y viví todo eso. ¿Y por qué? ¿Cómo? Hasta el día de hoy no le encuentro una explicación, pero estuve. Y a lo mejor será como ser el escriba de los ovnis, o sea, yo estuve con Patricio Varela. Una Biblia ahí. Claro. La Biblia chilena de la ovniología. Claro, entonces yo creo que a lo mejor si tengo una misión es esa, como de llevar registro. Pero más allá de hacer como Pastene y ponerme una secta y empezar a vender cerveza artesanal, no sé, me gustaría, pero... ya, eso es, un contacto, no sé. O sea, a partir de... Porque yo le voy a hacer esta pregunta porque he escuchado distintas versiones. Hay gente que junta los dos términos, hay gente que dice que no, que son dos cosas muy distintas, pero según su relato, usted estaría de acuerdo en que hay un punto de unión entre la ufología y el mundo paranormal. Sí, totalmente. De hecho, una persona a la que estoy siempre agradecido, que es el doctor Antonio Las Heras, que muchos dicen, no, si no es doctor, porque hay una carrera en Argentina que es psicología social, y allá hay una diferencia, se le dice doctor a los abogados, doctor a alguien que tenga un título determinado en algo. Y él es doctor en psicología social, creo. Bueno, este señor, desde que lo conocí en mi adolescencia o preadolescencia, él ya escribía sobre los ovnis y aparte era parapsicólogo. Entonces después terminó de juntar los temas y inevitablemente hay una relación. Ahora fíjate que en cierta época hubo una serie en Estados Unidos que se llamó Twin Peaks, Sí, la vimos. que lo grafica pero a Twin la Peaks, perfección. tipos gemelos. Sí, lo grafica perfectamente cómo determinados seres pueden modificar la realidad. Y te vas metiendo en dimensiones paralelas donde hay como 800 Manueles, 800 Catalinas, y a veces esas dimensiones se entrecruzan por la presencia del OVNI, que desconocemos qué fuerzas espirituales manejan ellos. Por ejemplo, durante el Tercer Reich se decía que los pilotos de los Haunebu no era cualquier persona, eran SS especializados en el manejo de cosas espirituales. Entonces tenemos que si esa gente maneja estos mismos aparatos, o tal vez mejores, tienen que tener un dominio de lo espiritual y de lo paranormal. De hecho, cuando aparece un ovni, tú estás cerca, el tiempo parece cambiar, se pone más lento, empiezas a ver cosas Tiempo perdido, anómalas, sí. alucinaciones, Y no tanto alucinaciones. anestesiamiento de partes del cuerpo. Mira, no sé si son alucinaciones o es que la realidad cambia. Aparecen cosas raras, comportamientos raros de las personas, los mismos seres que se ponen a dar saltitos, a plantar plantitas, a hacer cosas incoherentes para el testigo, pero para ellos a lo mejor no. A lo mejor ellos mover esta botella de aquí a aquí tiene un significado por el efecto mariposa, de que cambia, de que el dictador de Corea del Norte
se desmaye. O sea, como que está todo Está relacionado. todo conectadito como un reloj suizo. Exactamente, por eso los egipcios hablaban tanto de mantener el orden cósmico y se cuidaban de no hacer cosas para no alterar como vivían ellos en el supuesto orden. Pero eso sí, el ovni tiene específicamente algo que ver con lo paranormal, con lo espiritual, de un lado y del otro. Por eso muchos de los casos de contactados que son manipulados por estos seres malignos, entre comillas, terminan en suicidios, como Marshall Applewhite y otras sectas contactistas. Aquí en el Valle del Elqui hubo una secta que estaba esperando que vinieran a buscarle y como no llegaron se suicidaron. Muy al estilo americano. Claro, como lo de Marshall Applewhite. Sí, así que... Es peligroso. Mira, el IEE con Ramón Nadio Osorio en los años 80 me envió un estudio que habían hecho de los grupos de contactismo, cómo ellos toman contacto con ciertas personas por características especiales. El caso de Claudio Pastén, hijo de un pastor evangélico, o sea, ya tiene una tendencia hacia el misticismo. Bueno, lo toman, le dan capacidades paranormales. No es que no haya vivido él su experiencia en el Morado con estos seres enormes, la ciudad de cristal y todo lo demás, pero eso persigue un fin, que es que esa persona después arme un grupo y dentro de ese grupo, algunos hablan de vampiros energéticos, que se nutren de la energía porque ellos se toman de la mano, por lo menos los ramas, se toman de las manos, concentran energía, supuestamente la envían al centro de la reunión a un generador que sería el planeta para que las cosas estén bien. Pero imagínate, cientos de miles de células de emisión rama por todo el mundo haciendo lo mismo. Está calamitoso. Claro, ¿y a quién le mandan esa energía? Porque te buscan personas que sean vegetarianos, que no tengan tanto sexo, que no consuman alcohol. Son como la versión extremista de los mormones, los misión rama, que digan que no. Y ellos se juntan en los cipreses, en cualquier otro lugar, y le canalizan energía a algo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, si a tu vida llega un ser que dice, mira, este caballero le interesan estas cosas, le vamos a dar una mano, pero no le vamos a pedir nada. O sea, te ayudan de buena onda, ¿no? Hasta ahí estaría bien. Pero el proceso es que al contactado le dan la experiencia fuerte, queda marcando ocupado, después cuenta su historia, algunos le financian el libro, le pasan el auto, la mujer, Le pasan todo, el terreno, hasta claro, la chequera. no voy a nombrar quién, pero bueno, sucedió y lo supe. Entonces ese grupo después, el personaje principal le cortan el contacto y empieza a meterle su cosecha. No es que yo ceno y almuerzo y tomo once con los ángeles y puedo convertir el agua en vino y ya se forma una cuestión como crística. Mesiánico, delirio mesiánico. Eso. Entonces de repente le aparecen estigmas y también tiene que ver con la histeria que produce las estigmas. Le dan el don de la profecía. No es que va a haber un terremoto perdido en el Himalaya y ocurre. Eso es real, es parte de entidades reales y concretas que manipulan al contactado. No es que el contactado sea sinvergüenza, bueno, algunos sí lo son, porque plata les llega a raudal. Plata, mujeres, de todo. Entonces se junta otra tormenta perfecta y tenemos al contactismo. Pero si tu contacto es personal y no molestas a nadie y te beneficia, aprovechalo. Don Juan, esto incluso podría rayar en la farándula, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista más profesional posible. Bueno. Cuando ustedes hacen charlas, usted ha hecho muchas charlas, y aparece gente que dice que son contactados de aquellas personas. Mire lo que pasó ahí. Sí, una maldición. ¿Alguna de esas personas le ha llamado más la atención que otros por lo que cuentan o por su fisionomía física, por cómo piensan? Por lo general el contactado tiene un seguimiento histórico familiar. Catalina, ¿no era que habías apagado tu celular? Qué raro. Ahí sí. Bueno. Sí, hubo varios casos. O sea, el caso de Cristian Botay, el gran ignorado de la ufología y el contactismo chileno,
Yo estuve presente cuando en su casa me quedé a dormir y se iluminó el cuarto donde estaban ellos durmiendo. He tenido experiencias con él que nos llevó a Tiltil, donde él dice, aquí hay una nave tipo Adamski, y pasaron cosas realmente impresionantes. Y él no lucra con esto, el que quiera creer que lo crea o no. Llegó a OVNI Chile el caso de Dalia, una mujer que todos se volvieron locos por la belleza de ella y le hicieron un montón de cosas realmente horripilantes, alejado totalmente de un estudio serio del contactismo. O sea, contactado... Ah, ya me acordé de ella, sí, del tiempo del museo. claro, Ya. sí, una mujer muy bonita, que todos quedaron así y tenían otras intenciones con ella. Pero tenía casos de levitación en la casa, yo entrevisté a la familia, era impresionante. Y así como ella, debe haber cientos de casos en Chile que no llegan a los ufólogos porque el ufólogo igual proyecta esa imagen de comerciante, de que es personalismo, se habla del ego ufológico y están todos en competencia y todos peleando y todos hablando mal del otro. Entonces cada tanto se juntan los que son de un pequeño club, que están como asociados, son siempre los mismos, siempre las mismas temas, viajan juntos, son como una tribu nómade de gitanos. Se van a La Serena, hacen una charla, se van a Chiloé, hacen otra charla, pero siempre es lo mismo. Entonces la persona que tiene experiencias fuertes de contacto, que es un tema muy delicado y que lo Sí. más probable es que te traten de loco, Claro. y no te crea nada, y el ufólogo te hace, oh sí, interesante, ponen la postura tipo Heineken, así con la pipa, oh, qué interesante su caso. Después van, se toman unas cervezas con otro ufólogo y se mueren de la risa de esa persona. A mí me molesta particularmente el homenaje que se está haciendo de Luis Altamirano, y me hago cargo, y no soy el único, porque en tiempos que yo compartí con Luis Altamirano, nadie ni siquiera le invitaba a tomar una Coca-Cola con un completo. Ahora es el gran ídolo, el dios de la Era ufología. el que le salió un libro en Nivelungo. Sí, en Nivelungo, que tampoco es apropiado el tema, No. es despreciativo, y ese sobrenombre se lo puso Mario Luzuel. Y con Aquiles Castillo, que conversamos, estamos totalmente en desacuerdo con ese sobrenombre. Se debería haber hecho un homenaje a Luis Altamirano, no a Nivelungo, y poner la figura de un duende, que es burlesca porque el hombre tenía ciertas características físicas que, bueno, te dan para hacer una caricatura, pero no respecto de lo que se quiere destacar, que es su enorme conocimiento del tema ovni. Eso. Hay una duda que yo tengo. ¿Sí? Siempre, cada vez que veo la revista Conozca Más, muy interesante, Año Cero, programa de televisión, hablan acerca de ganado mutilado. Ah, sí. Acá en Chile también ha pasado, Mm. ¿ya? Y están también los cuateros que hacen de la suya, Claro. ¿cierto? Pero está eso, ¿hay humanos también en esa misma categoría? Mira, pasó algo tan ridículo. El caso Kumburgaz de Turquía. Al poco tiempo que sucedió, me llega ese caso. A mí, yo, ego ufológico, acá me voy a mandar la parte, me llegó primero el caso Kumburgaz. Nos reunimos en la casa de Vladimir Beltrán con Rodrigo Fuenzalida y vemos el caso. Lo que pasa es que Rodrigo tiene la capacidad de hacer contactos, tiene capacidad económica como para contactarse con Ganímedes, si quiere. Entonces se puso en contacto con el señor este que tomó el video, se difundió ese caso, lo toma otro que estaba en ION en ese tiempo, Mario Valdés, y empieza a hacer un análisis de la foto, amplía y se ve como una ventana donde supuestamente hay un gris y un ser de los insectoides de tipo mantis que se están sirviendo como comida a un humano. Esa es la interpretación, por eso de la pareidolia. Entonces de ahí se une a que ciertos seres establecen mutilaciones de seres humanos. Durante los años 80 se hablaba de que muchos de los abducidos que no aparecían más, porque hay miles de personas desaparecidas en Estados Unidos todos los años, que los usan como comida, que hacen como una especie de baño en el cual, como la Bathory, la mujer esta vampira,
se alimentarían por la piel estos seres con esos nutrientes sacados de humanos y de ganado. Ah, entonces hay antropofagia extraterrestre y a lo mejor de ahí también por parte de la naturaleza, el instinto de sobrevivencia, pero también de lo aprendido de los antiguos dioses, aprendimos a sobrevivir por canibalismo. Fíjate que el cerebro humano se desarrolla a partir del consumo de carne. Así Claro. que los pobres veganos están perdidos dentro de varias generaciones. O sea, Bueno, entonces como zombies algunos. claro, pero mira qué interesante porque se habla de que los gigantes, el tema que fue también de la temática del curso, eran supuestamente antropófagos y eran de genética extraterrestre. Eran, según la Biblia, hablan de los Nephilim, la mezcla de los ángeles con las mujeres de los hombres. Sí, porque eran carnívoros, o sea, antropófagos. Y acá hay algo que no le va a gustar a la gente de Chile. Así, ¿y por qué te la agarras con la gente de Chile si estás viviendo en Chile y gracias a Chile? Y todo eso? Pero en la isla de Pascua, cuando estos señores que eran tan sabios con la fuerza... Estuvieron en una guerra Sí, impresionante. Sí. porque se dio todo el conflicto social humano. Unos que se creían los descendientes de Piñera, o sea, perdón, descendientes de la élite, que tenían derechos sobre los demás, teniendo todo el día construyendo Moai. ¿Para qué? Para recordar al pobre abuelito que se murió y prenderle una oreja y todo. Como 700 tipos ahí picando la piedra para hacer un mono que no sirve para nada. En fin, o sea, atractivo turístico para ahora, para Chile, pero más allá de eso. Bueno, y se cansaron y estos eran, mira, qué interesante, los orejas largas, la clase dominante del pueblo Rapa Nui. No voy a poder visitar nunca Isla de Pascua si ven este video. Entonces, ¿qué pasó? Esa era la clase dominante y los pobres orejas cortas, que eran el pueblo, o sea, los despiertos de ahora, no sé si eran anarquistas, pero la cosa es que botaron todos los Moai y se comieron en un mega asado a todos los orejas largas. Antropofagia, pero genial. Se ahorraron carne por cuánto tiempo. Porque habían depredado toda la isla de Pascua, no quedaba para hacer ni una plantación de rabanitos. Pero esos orejas largas, ellos decían que eran descendientes de dioses extraterrestres, de los que hablamos, que dominaban la Polinesia. Entonces, y esa costumbre de la antropofagia no habrá sido heredada también de estos otros seres. Y recordar que muchas tribus perdidas de África, del Amazonas, tienen como máxima gloria comerse al enemigo, porque eso le da Absorben el poder. sí, el espíritu. Si no es tanto por la carne, sino por la parte espiritual, que absorben las características de la persona derrotada. Eso, por lo tanto, hay una mezcla, por eso el tema ovni extraterrestre tiene que ver con otros temas, está todo vinculado. Don Juan Guillermo, Ujú. le vamos a hacer una pregunta y lo vamos a llevar a una de sus profesiones, Wow. que es ver el futuro. Sí, bueno, dime. ¿Qué es lo que se viene para el mundo a grandes rasgos? ¿Qué es lo que ve usted o qué es lo que puede observar a través del tarot? Bueno, mira, yo estoy muy en discordancia con los tarotistas famosos. Claro, o sea, con el mundo de la televisión, a grandes Sí, rasgos. porque yo creo que no se puede hacer una predicción tan global de lo que va a pasar, porque en este destino de la humanidad intervienen dioses, ángeles, arcángeles, demonios, extraterrestres, políticos, sectas de diferentes tipos, que igual tienen un plan. O sea, si te están diciendo en la revista Economist lo que va a pasar, Claro, es porque tienen un plan. claro. Ahora, también nos mezclamos ahí con las hipótesis de Michio Kaku, del multiuniverso. Porque tú puedes estar en este multiuniverso donde están pasando estas cosas y de repente por una circunstancia X, que a veces puede ser natural, porque la Tierra tiene como esos portales automáticos, que tú pasas sin darte cuenta de una situación que ibas al abismo a otra que de repente te ofrecen un buen trabajo y todos tus problemas se solucionan. Entonces ese multiverso yo lo manejo en el tarot.
De alguna forma yo voy induciendo, sabiendo que el tarot abre portales dimensionales Claro. para trasladar la conciencia de esa persona que me llegó con un problema hacia la solución, hacia trasladar a la Catalina que está acá con hambre porque está cerrado el lugar donde está un lugar donde está restaurante, o sea, un restaurante de lujo con Manuel almorzando exquisiteces. O sea, eso se puede hacer así, no tan exageradamente, porque a lo mejor salimos de acá y comemos algo, pero se cumple la profecía. Pero en situaciones bien delicadas yo he tratado de encaminar a la persona a dar un salto dimensional para que su conciencia salte a ese multiuniverso donde Claro. está viviendo cosas mejores, y ese otro que iba hacia la catástrofe, aunque no lo crea, se va diluyendo y deja de existir. Un cambio de paradigma, Sí, en términos más académicos, científicos. claro, pero se hacían una pregunta, creo que fue Parceriza, sobre el multiuniverso. ¿Cómo pueden existir 800 trillones de parcerizas? ¿Y qué pasa con ese parceriza que está viviendo una situación mala y el otro que está en una buena? Entonces, incluso con la fuerza de la voluntad, sin consultar a un tarotista, tú puedes cambiar tu situación. Puedes forzar pensamientos positivos aunque tengas todo en contra, y de repente tu realidad cambia. Yo los invito a hacer ese ejercicio. En la función del tarotista o de los chamanes es como ayudar a la persona a que haga ese cambio. Es un guía. Sí, más que un guía, o sea, la magia existe. Hablábamos de Moisés, que con un palito abrió un No, mar. era la barra de Aarón. Moisés no hacía el truco, era Aarón el que tenía bueno. la capacidad de hacer el truco. Entonces, y hay una teoría de Tomás a Toreste ver. de que Moisés sería extraterrestre. Wow. Hay todo un tema ahí dándole vuelta, igual que los mormones dicen de que Jesús, no lo dicen que es un extraterrestre, pero sí que viene de un planeta lejano llamado Scolobus. No, Colo. Bueno, por ahí va la cosa. Y en total tenemos varios personajes que aparentemente la Biblia, los ángeles, profetas y otros más, serían abducidos o serían directamente extraterrestres prestados aquí en este planeta. Sí, el profeta ese que lo llevaron, ¿cómo era? Elías. Elías y Enoch. Bueno, sí, abducidos. Y lo que vio Ezequiel, esa famosa nave del ingeniero Blomqvist de la NASA, y que se colgó Eric von Däniken. Es todo un cuento, pero eso no es pasado. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta ese tema del tiempo, porque mucha gente siente, eso pasó en la antigüedad, y te dicen la hipótesis de los antiguos astronautas. No, porque es como que el universo es algo completo, y lo que sucedió en el supuesto pasado puede estar sucediendo en este momento, y eso podría tener implicaciones con el viaje en el tiempo, como que ese pasado está acá. O sea, John Taylor. mira, imagínate aquí en este parque de Quinta Normal, paseando en este mismo momento que estamos nosotros, caballeros con levita, con smoking, y las señoras con esos vestidos largos y la sonrisa, paseando por aquí, en este momento. Por eso, en cierta forma, alguien pasa ese límite que está ahí unido. Bueno, Einstein dijo que el tiempo es relativo. Es relativo, no es una constante. Nosotros como humanos, para organizarnos, le ponemos reglas, pero el tiempo en el universo es totalmente relativo. Una anécdota que me van a pegar por contarla, porque Juan Castillo, que se la da tan de científico, el apadrinado de Carloen por el tema de los fósiles, y me estoy metiendo en camisa de once varas, la esposa de él tuvo un viaje en el tiempo con uno de los hijos, cerca de Cerro Santa Lucía, creo que fue. De repente, así espontáneamente, ven un carabinero con la ropa de los años 50 o tal vez anterior, y todo era del pasado de Chile, y estuvieron unos minutos y después automáticamente volvieron. Mira qué interesante, porque hay una historia de Delano que él relata que cuando chico en el Santa Lucía le pasó algo parecido. Wow. Estaban con un amigo
jugando y las mamás conversando en la terraza Caupolicán, ¿cierto? Cambiaste mucho el tema para dónde iba. Sí. La manipulaste No, la entrevista, pero- no, Catalina. no, Pero de es ahí que yo me- vuelvo con... yo me Está voy bien, porque todo acordando. tiene que ver con todo. Sí, ahí yo me vuelvo voy con don Juan acordando. de nuevo. Y resulta de que estos niños se entretuvieron jugando y de repente las mamás empiezan a buscarlo. Y estos niños le decían, mamá, 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 aquí estoy. Y las mamás no lo veían. Pasaron varias veces delante de ellos y no los veían, tampoco los escuchaban. Empezó a sumarse el guardia del parque, tampoco los veía y de repente vuelve toda la normalidad. Hay un espacio, hay un portal en el Santa Lucía, según la teoría, de que algo ocurre. Yo tenía esa historia, pero usted ahora me cuenta esta La otra. de Juan Castillo. Claro, entonces algo hay en el Santa Lucía y por algo Benjamín Vicuña Maquena, cuando remodeló ese cerro, ese peñón, retiró algunas piezas que a él le interesaban, como esotérico que era, y las resguardó, porque ese cerro era un cerro ceremonial y tiene que haber quedado algo ahí pendiente. Mira qué interesante, yo pensaba ir ahora a robarme unas piedritas de Santa Lucía pero para hacerme un amuleto, pero yo creo que hay que pedirle permiso al Apu que decían los incas, el espíritu de la montaña, y si te autoriza, pues si no te va mal. Pero es interesante relacionar esto para que no se enoje Manuel, que nos estamos yendo por las ramas, de que a veces cuando desaparecen niños o gente, se escuchan las voces y no ves a nadie. Es como que estuviera una parte de ellos y el resto no. Bueno, y creo que este señor, el nazi chileno, ¿cómo era? Serrano. Miguel Serrano, Él buscaba los portales sobre la avenida Mata. sí. Entonces ahí tenemos varias cosas que mucha gente debe saber, pero que no las difunde. Nosotros estamos aquí revelando secretos que nos pueden complicar. Vamos a salir perseguidos. Nos pueden de aquí. bloquear después, como nos dijeron ya. Sí. Bueno, Manuel, retoma la Don columna. Juan, retomamos el tema no esotérico, Ya. sino que diría que psíquico, Ajá. donde todo puede ser posible. Sí. Chile es un país mágico. Le hago esa pregunta corta. Sí, ya era mágico de antes que llegaran los incas. O sea, Desde antes que se llamara Chile. sí, bueno, los incas tenían varios pucarás donde hacían cosas, aprovechaban la fuerza mágica de Chile y supongamos que Jorge Armstrong tenía razón y que el Cerro Chajarillas era uno de esos lugares. Ahora vamos a ver qué podemos hacer más adelante de investigación respecto a eso. Pero sí, el tema es que Chile ha sido aprovechado tanto por el lado oscuro. De hecho, la estrella de 5 puntas de la bandera tiene mucho que ver con el lucero de la muñeca. Bueno, me estoy metiendo en el tema de Catalina. Pero no es casual todo eso. El tema de la patria vieja, el tema del escudo con los indios araucanos y no mapuches, porque mapuche es un término que se inventó del otro lado de la cordillera a comienzos del siglo XIX. Me gustaría que busquen ese material. Bueno, entonces, aprovechando las fuerzas de Chile que no tienen nada que ver, como dicen estos ignorantes de la New Age, ignorantes, le estoy diciendo en vivo, ignorantes, porque hacen un sancocho y te meten cosas que nada que ver. Hubo un coordinador de Misión Rama que decía que los esenios habían estado en los Andes. Y después empezaron a meter el cuento de que la energía kundalini de la Tierra, como la cordillera de los Andes parece una columna vertebral, asumieron que hoy es la columna vertebral de la Tierra. Y que la energía kundalini, que ellos interpretan una energía especial, se había trasladado desde los Himalayas hacia la cordillera de los Andes y que se estaban viniendo todos los monjes tibetanos a los Andes, cosa que no es cierto. Bueno, de todas las porquerías que meten esta gente ignorante de cierto sector del contactismo y la New Age, empezó también la moda de buscar a Paititi. Y ahí andaban todos los ramos. Es que estamos buscando la ciudad perdida de Paititi de los incas. Y le metían la cuchufleta a un grupo de gente y le sacaban plata, la llevaban hasta cierto sector que los indios del lugar habían recibido su billete, los llevaban hasta un río
Y ahí le decían, no, es que hasta acá podemos llegar porque la ciudad sagrada está más allá y no la pueden ver, porque está en el plano esotérico. Lo mismo que decía Sixto Paz cuando se destapó de que en Ganímedes no había nada, que era una roca pelada. Entonces decía, no, es que los habitantes de Ganímedes viven en unos domos en la quinta dimensión. O sea que tú podrías ir con tu traje espacial a Ganímedes y no encuentras ni un ser extraterrestre. Porque él, claro, iluminado, le transmitieron de que están en la quinta dimensión y tú, si no haces los ejercicios de Rama, no puedes acceder a eso. Entonces, hay muchas mentiras, pero también hay mucho de verdad. Y Chile sí maneja una energía ya, no maneja, o sea, está aquí, energía telúrica, tú la puedes sentir en la armonía que hay Y en la esta mañana nomás tembló. bueno, entonces nada que ver ni con la energía Kundalini, ni con los monjes tibetanos, ni con los esenios, ni con Paititi. Chile, esta tierra, este lugar en Quinta Normal, tú vienes ahí, te sientas un rato y puedes absorber esa energía especial. Ahora, claro, entran todos los nacionalismos y te dicen, no, es que Argentina es el país elegido por la Virgen María, por quién sé yo, quién más, y todos creen que su pedazo de tierra es especial. elegido. No, no hay elegido, o sea, los pobres judíos, Jehová les metió el cuento de que ellos eran los judíos, o sea, los elegidos. Después, ¿cómo eran los del Goliat? El pueblo elegido también. Israel. No, los de Goliat. ¿Cuáles eran? Bueno, ya te vas a acordar. Sí. Pero eran los opuestos de los judíos. Lo del gigante ese. También, eso lo sabe mucho tu padre porque él me lo contó. Que se cree, los godos también, pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué elegido? Tú tienes que limitarte a vivir y disfrutar de lo que la naturaleza te dio y no tienes que ir ni al Valle del Elqui. Yo estaba en el Valle del Elqui y me sentí como tremendo. O sea, ahí van a decirlo, no es que tú no estás en armonía y tu aura tiene un color oscuro y tú no estás como para disfrutar de las energías del Valle del Elqui. No sentí nada. Y estoy acá en la Quinta Normal y aquí me siento fantástico. O sea, esos que te venden la pomada, que tienes que ir a vivirte con Barbalá, con el Claudio Pastén, y ahí tu vida va a cambiar y ya tienes el pasaporte visado para el reino de Dios y el nirvana y todo lo demás, es mentira. Y no tienes necesidad de irte al Himalaya, a Nepal, a compartir con los monjes tibetanos ahí pasando hambre, durmiendo en una cama de piedra. ¿Para qué? Te vas a morir igual y vas a ir al mismo lugar que si estuvieras acá en un departamento en el centro de Santiago. Así que es una cuestión de uno, pero se siente la energía poderosa de Chile, sí. Que por lo general es utilizado por los magos negros y los masones, y los que hacen aquelarre, como les comenté ahí en Termas de Colina. Ahora, si hubiera del otro lado gente consciente que dijera, bueno, vamos a usar la parte positiva de la energía y vamos a hacer que todos los homeless, que está llena la Alameda de carpas de gente sin casa, mientras hay un Ministerio de Desarrollo Social, que no sé qué hace la señora Carla Rubilar ahí, pero mi amiga, así que no la voy a maltratar. Entonces, si dedicáramos a esa energía positiva, a ayudar a esa gente que te dicen no, que el Estado no puede ser subsidiario y cada uno tiene... O sea, hay gente que no puede salir adelante por sí mismo. Y esta pandemia, inventada por los generales chinos, aunque digan que no, era para producir un cambio económico-social, y se produjo. Entonces, si aprovechamos esa energía positiva de Chile para hacer bien a la gente, estaríamos bien. Don Juan, estas son las dos últimas preguntas. Qué Y bueno. esta es una pregunta dura. Porque hay que ir a almorzar. ¿Sí? Esta es una pregunta muy dura. Claro. ¿Qué es lo que espera usted de su legado para el mundo? Yo dejarle al mundo. Que piensen, que lean, porque nadie quiere leer, quieren ver los videos de YouTube y que tú le digas, o sea, que le transfieras conocimiento como por telepatía, o que les implantes un chip con la vacuna contra el virus y que ya son sabios, ingenieros, astrofísicos y qué sé yo, y no te agarran un libro ni por casualidad. Y te dicen, no, es que yo no tengo tiempo para leer.
pero tienes tiempo para ver un partido de fútbol, para ver la teleserie, para ir a, no sé, hacer cualquier cosa o simplemente dormir. No cuesta mucho leer. O sea, hay que entender que hay unos simbolitos que son letras que se unen en sílabas y hay que razonar de qué eso tiene significado y usar la imaginación. O sea, ¿qué fue lo primero que destruyeron los gobiernos militares de Sudamérica? Por orden de Estados Unidos. A los intelectuales, borrarlos del mapa, para que la gente no piense y les enchufamos la droga, para que queden más tontos todavía. Entonces, el legado sería de que la gente lea. Eso sería. Lean mucho. Lo último, y siempre se hace. ¿Cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales, en WhatsApp? ¿Cómo podemos saber de nuestro futuro? Bueno, yo cobro 15 lucas, o sea, gratis, ¿no? Nadie Pero vive eso, del claro, aire. Todo el mundo... En lo que es tarot, Sí. de 15 lucas en adelante. Exactamente, porque también hay trabajos que ahí sí influye la magia negra, aunque me digan que no. Y no voy a hacer cuchufletas de tirar agua bendita y encender unos inciensos, sino que hay fuerzas espirituales que uno las absorbe, uno tiene esa capacidad, los que estamos en esto, ya sea de forma natural o aprendida. Entonces, mira, yo lo que cobro son 35 lucas por los rituales y 15 por el tarot. De eso no me salgo, salvo que haya casos excepcionales que me subo a 50.000 pesos, pero más de eso no es. Pero me he enterado que hay gente que cobra millones por hacer una limpieza en la casa. Eso es horrible. Entonces, mira, yo tengo varias cuentas de Facebook porque pasó lo que pasa siempre, que te las empiezan a sabotear. Claro. El grupo de WhatsApp está ahí como Federación Internacional de Ufología y lo pueden buscar o contactarse con Catalina, me ubican súper fácilmente. No tengo grandes pretensiones de riqueza, sino que simplemente sobrevivir, porque mira, ahora hasta para ser un guardia o conserje, como un trabajo normal, tienes una edad tope de 50 años. Claro. Te piden un curso S10 donde tienes que tener certificado psicológico, certificado de una cosa y de otra. Me contaba un señor que tiene una empresa de guardias que hace pocos días se presentaron 3.000 personas para un puesto de guardia o conserje. Entonces tú piensas, bueno, ¿qué hacemos? Yo tengo que dedicarme a esto y ya no, o sea, jubilarme de los trabajos normales, porque es muy difícil y ojalá que Chile salga adelante con este manejo de las energías positivas. Entonces busquen a Juan Guillermo Aguilera Rodríguez en Facebook y también en WhatsApp. Exactamente. ¿El número de teléfono lo damos? Sí, aunque lo paga mi jefe. Más 569-6659-4563. Muy bien. Muchas gracias, don Juan, por su tiempo, que siempre, todas las personas, el tiempo es valioso. Muchas gracias por su conocimiento. Gracias. Y muchas gracias por el legado que va a dejar a la juventud de nuestro país y el mundo. Ojalá. Como dato para la gente que dice, ¿y qué tiene que ver la ufología con el patrimonio? ¿Qué tiene que ver la ufología con los turismos? Existen las tour omniológicos, eso. Están, si uno va a Bisbiri, te vas a encontrar que hay un letrero gigante que dice lugar de avistamiento, y está hecho para los turistas en el Cerro Chena. ¿Para qué nos vamos a ir tan al norte? En el Cerro Chena tú estás entrando al parque, te dice zona de picnic, zona de esto otro, zona de avistamiento, ¿ya? Y hay un mirador. Está también todas las leyendas que te hablan, como por ejemplo yo les hablaba de los Onas, que ellos dicen que ellos están prestados en este planeta porque son hijos de los hombres de las estrellas, ¿ya? Y hay otras leyendas más. Entonces, si hablamos de ufología o omnología y hablamos de patrimonio, hay un alcance que va dentro del campo de los mitos y leyendas y un poquito más. Y eso son las cosas que nosotros queremos hacer que la gente vaya absorbiendo conforme a sus intereses, porque patrimonio no solamente es la estatua y el edificio, son las historias que podemos recuperar.
Nos vemos, estimados amigos, una Chao, nueva chao. oportunidad.